Temas, temitas y temones con el licenciado Max Contreras. En muchas ocasiones me encuentro con muchos creyentes afligidos por sus hijos, por sus hijas, esposos, esposas, amigos, parientes, porque están perdidos en las tinieblas del pecado, en el flagelo de las drogas, las adicciones, la violencia u otro tipo de pecados que hacen que dicha persona esté en estado de pecado y de condenación eterna. Esto causa obviamente gran preocupación en el creyente que es cercano a esta persona que está perdida, y el gran interrogante que nace en su corazón es: ¿cómo puedo ayudar a esta persona a ser libre y ser salvo de todo esto? Por esto, hablaremos en este día sobre cómo interceder por una persona inconversa. En primer lugar, debemos comprender que dicha persona está bajo un dominio espiritual. Veamos, 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 2 de Corintios 4:3 y 4:4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y cuando dice Dios de este siglo, la palabra Dios está con minúscula. No se está refiriendo al Dios eterno, al Dios de los cielos, sino al Dios con minúscula, refiriéndose a Satanás el diablo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 1 de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 2:1 al versículo 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En resumen, vemos entonces que su estado es: número 1, estar bajo el maligno. Número 2, está ciego en su entendimiento por acción de Satanás. Número 3, no puede entender las cosas del Espíritu. Y número 4, está bajo la operación del príncipe de la potestad del aire. Queda absolutamente claro entonces bajo el dominio de qué, o mejor dicho, de quién está el mundo entero. Me refiero a todo aquel que aún no se ha arrepentido de sus pecados ni ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Satanás el diablo se ha encargado de poner todo un ejército organizado jerárquicamente, como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Allí dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás ha organizado y establecido este ejército para tener bajo su dominio la mente de miles de millones de seres humanos y así llevarlos a una perdición y condenación eterna. Ante tal genocidio espiritual no podemos permanecer indiferentes e indolentes como hijos de Dios. Por supuesto que hay muchos cristianos que no son indiferentes y deciden entrar en guerra contra las huestes del mal a fin de rescatar de las manos del diablo a estas personas que sufren el peor de los engaños, ya que mientras ellos permanecen en este estado de perdición y condenación, el diablo les hace pensar y creer que no hay Dios, que no hay infierno y que no hay tal condenación eterna. Hasta aquí todo bien con aquellos que deciden entrar en batalla, pero hay un problema que se hace claro y manifiesto y que muchos dan testimonio de esto. Muchos cristianos me han dicho: pastor, cuanto más oro por esta persona, peor se pone, cada vez es mayor el desastre en su vida. Ante esa realidad, debemos preguntarnos si es que estamos orando bien o hay algún error en nuestra oración, pues la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que se desprende de este pasaje bíblico de Santiago 5:16 es que, primero, quien ora debe ser un justo. Y segundo, tal oración debe ser eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Eficaz es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia,
es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Si la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho, evidentemente nos dejan claro que hay oraciones que son ineficaces, por lo tanto no producen el efecto esperado, y esto es lo que ocurre en estos casos que hemos venido describiendo. Bien, entendamos las razones por las cuales las oraciones pueden ser ineficaces. Primero, porque quien hace la oración debe ser una persona justa. Eso dice Santiago. Bien, pero la palabra de Dios también dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Esto es un verdadero problema, pues en este caso nadie podría hacer una oración en favor de otro para que sea salvo. Pero hay algo, o mejor dicho, alguien que vino a traer solución a este problema, a este gran problema. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El mismo apóstol lo explica de esta manera. Romanos 5:19, ahí un poquito más adelante, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, refiriéndose aquí a Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, tal problema ya ha sido solucionado por Cristo Jesús. Todo hijo de Dios es constituido justo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ok, entonces, si ya somos hijos de Dios, el primer requisito ya está reunido. Ya somos justos por la fe en Cristo Jesús. Avancemos ahora al segundo requisito. La oración debe ser eficaz. Para que seamos eficaces debemos comenzar comprendiendo nuestra autoridad espiritual. La iglesia tiene autoridad para echar fuera demonios. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando echamos fuera un demonio de una persona? Pues sencillamente se va, por la autoridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús como hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando se va ese espíritu inmundo? Veamos, en Mateo 12:43 Jesús dijo de esta manera, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Bien, aunque aquí en Mateo se habla del antiguo pueblo de Dios, pues Jesús se está refiriendo a esa generación presente de israelitas, lo mismo que a ellos le sucede también a una persona no creyente, es decir, cuando echamos fuera el demonio que lo ocupa, la casa queda vacía y expuesta a ser otra vez ocupada por más y peores demonios que la anterior. Es por eso que cuando se le echa fuera los demonios a una persona inconversa, después su estado viene a ser peor que antes. Este es el problema de echarle fuera demonios a una persona inconversa, a una persona que no cree en Cristo, que no tiene a Cristo gobernando su vida ni entronado en su corazón. La casa está vacía, echamos fuera ese demonio y la casa queda vacía. Entonces cuando el espíritu inmundo vuelve a la casa para verificar su estado, se encuentra con que la casa está vacía, desocupada. ¿Qué hace el demonio? Va en busca de 7 espíritus peores y entrados en la persona, el estado posterior viene a ser peor que el primero. Esto explica por qué cuando se ora por alguien reprendiéndole los demonios, cuando esta persona no es creyente, ¿sí?, y se le reprende los demonios, por un día, 2 días, quizás una semana, la persona de pronto manifiesta cierta liberación, podríamos decir entre comillas, pero luego de ese tiempo el estado de esa persona vuelve a ser peor que antes. ¿Qué está pasando allí? Allí hay un problema. ¿Cómo solucionamos esto? El Señor nos da la respuesta en Marcos 3:23. Allí dice, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Escucha ahora lo que dice el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces
podrá saquear su casa. Detengámonos en el término que usó el Señor aquí cuando dijo atar al hombre fuerte. Obviamente que estaba hablando en términos de guerra el Señor, sí, está hablando de un contexto de guerra espiritual, y cuando se refiere al hombre fuerte se refiere al espíritu inmundo que está operando sobre una persona y está gobernando sobre un grupo de demonios que tienen esclavizada a dicha persona. Ahora, la palabra dice atar. Esta palabra atar, según el diccionario, significa unir, juntar o sujetar con ligaduras o nudos. Y la segunda acepción dice impedir o quitar el movimiento. Para este caso, nos quedaremos con la segunda acepción de la palabra atar. Me refiero a impedir o quitar el movimiento. Debemos atar e impedir los movimientos del diablo en la persona por la que estamos orando. Para esto, primero debemos discernir en qué área de la vida humana se llevan a cabo estos movimientos satánicos. Debemos preguntarnos, ¿dónde trabaja el enemigo? ¿Dónde hace sus movimientos en el ser humano? La misma palabra de Dios nos responde esto en 2 Corintios 10, 3 al 5. Allí dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra versión, con un lenguaje un poco más sencillo, podríamos decir, la versión CAS, dice así: claro está que somos iguales a los demás, pero las armas de nuestra conducta son totalmente otras, porque no son armas humanas, sino poderosas armas divinas destinadas a destruir fortalezas, a derribar falsos argumentos y toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios, y hacer cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Y como vimos anteriormente, en 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos queda entonces muy claro que la actividad y movimientos del enemigo en una persona se llevan a cabo en la mente, es decir, en el área de los pensamientos. El diablo tiene la capacidad no solo de introducir palabras en la mente humana, sino que además tiene la capacidad de quitar la palabra de Dios de la mente humana, lo cual es mucho más grave, obviamente. Es decir, cuando una persona nos escucha predicarles, el diablo le roba las palabras que le hemos sembrado en la mente y las suplanta por sus palabras, que no son otra cosa que argumentos que justifican la vida de pecado a la cual el enemigo está incitando a la persona a que viva. ¿Pero dónde está escrito eso, pastor? Muy bien, vamos a leerlo. En Marcos capítulo 4, verso 14, Jesús lo explicó de esta manera en la parábola del sembrador. Allí dice, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿sí? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando la Biblia dice aquí corazones, está hablando de la mente, pues el órgano llamado corazón no piensa. Cuando la palabra de Dios habla del corazón del hombre, se refiere a su mente, tal como lo expresa el mismo Señor Jesucristo en Mateo 9:4. Allí dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estos pensamientos que el diablo les siembra en sus corazones son los argumentos para pecar. Por eso, Dios se ha tomado esta tarea personalmente. Solo el Espíritu Santo de Dios hace la tarea de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted no puede convencer a nadie. Usted solo debe indicar el camino de salvación en el momento oportuno. Juan 16:7 dice así. El mismo Señor Jesucristo, refiriéndose a esto, hablando a sus discípulos, les dijo de esta manera, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la venida del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Entonces, entendiendo ahora estos fenómenos y teniendo clara la actividad de cada uno de los actores en esta dinámica espiritual donde nos vemos enfrascados luchando por alguien que no conoce a Cristo, nos queda claro que nuestra oración por un no creyente o incrédulo tiene dos características. Es oración de guerra y es oración de intercesión.
de guerra cuando atamos al diablo y le impedimos su actividad en la persona afectada, y de intercesión cuando pedimos a Dios que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Al momento de atar e inhabilitar al enemigo en la vida de una persona y luego interceder por ella, nuestra oración debe ser más o menos así. Suponiendo que oramos por un tal Carlos, diremos de esta manera la oración: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre el hombre fuerte, el espíritu inmundo que gobierna a los demonios que están destruyendo la vida de Carlos, ato y enmudezco a ese hombre fuerte y a estos espíritus inmundos que operan en él, en el nombre de Jesús. Le ordeno al hombre fuerte que suelte la mente y el entendimiento de Carlos para que pueda resplandecerle la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y te pido, Padre eterno, que envíes a tu Espíritu Santo sobre Carlos y lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Muéstrale su realidad espiritual y su necesidad de ti, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que responderás, ya que estoy orando conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús, por lo que te alabo y agradezco, Señor, por tu respuesta favorable. Bien, ahora, ya que hemos orado, ¿qué señales veremos a continuación en la persona por la cual hemos intercedido? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7, versículo 9 y 10, en la Biblia de lenguaje sencillo lo dice muy claramente, dice: pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal en escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que cuando una persona está siendo entristecida, hay dos tipos de tristeza que pueden estar ocurriendo en esta persona. Una que es la tristeza del mundo, que produce muerte. Fíjense cómo ya hace 2000 años atrás está descrita aquí en la palabra de Dios la depresión, ¿sí? La depresión es algo que puede matar a una persona. Pero sin embargo, Pablo dice que hay otra tristeza que Dios envía a la vida de la persona, y esta tristeza es para salvación, es para arrepentimiento, es para que la persona se dé cuenta de su estado, y cuando la persona se da cuenta de su situación, esto hace que la persona cambie, pida perdón y se salve. Cuando la tristeza producida por Dios actúa en una persona, lo que está sucediendo entonces es que está siendo convencida de pecado, de justicia y de juicio. Por esta razón, no nos debe alarmar que la persona por la que estamos orando parezca estar pasando sus peores días, pues es cuando más próxima está de conocer al Señor. Digo, pasando los peores días porque los vamos a ver quizás muy triste, muy ensimismada la persona, quizás aislada, pasando un momento tremendo emocional, ¿sí? Es porque el Espíritu Santo lo está entristeciendo para arrepentimiento. La persona está tomando conciencia de su estado y de su pobreza espiritual, y esto lo entristece. Entonces, y no antes, la persona está cerca de conocer al Señor y de tener comunión con Dios. Dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es en ese momento en que debemos orar al Señor pidiendo sabiduría para hablarle a esta persona de la forma de vida, y además pedir discernimiento para ser oportunos en cuanto al momento en que le debemos hablar del Señor. Lo más probable es que en ese momento la persona ya libre en su mente de la actividad satánica y convencido de su estado espiritual, se vuelva a Dios buscando su auxilio y salvación. Aún así, por más eficaz que sea nuestra oración, si la persona por la que estamos intercediendo no acepta someterse a Dios, pues es su decisión. Es la libertad que tiene de escoger por su salvación, porque la salvación es personal. Si la persona aún sigue endurecida y no abre su corazón a Cristo, la buena noticia es que, según nuestra propia experiencia, por supuesto, es muy alto el porcentaje de las personas que sí deciden seguir a Cristo después de orar por ellos de esta manera. Es una buena noticia, es decir, es esperanzador saber que muchos sí abren su corazón, pero aún así hay personas que no lo hacen. Así que, amados, si la persona es un poco dura para entender su situación, nos queda aún el camino de la perseverancia en la oración. Seguiremos orando de la misma manera. Esté atento a una nueva emisión de Temas, Temitas y Temones por esta misma plataforma. Si desea comunicarse con nuestro ministerio,
hágalovisionmundo@gmail.com o al siguiente número de WhatsApp: +54 299 5 310 457. Hasta nuestro próximo encuentro.